Un saludo fraterno para quienes nos acompañan hoy en este devocional de la Iglesia Colombiana Metodista Jesucristo Casa de Oración. Les invito a leer en la carta a los Romanos capítulo 1 los versículos del 8 al 17 que dice así. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente lo recuerdo. Y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a verlos. Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me ha presentado obstáculo. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Esta carta la escribe Pablo a una comunidad a la cual no conocía aún. Esta iglesia de Roma está constituida por gentiles especialmente que han respondido a las buenas nuevas, esto es al Evangelio. Es admirable que siendo gentiles, Pablo tenga motivos de agradecimiento en sus oraciones por la fe que demuestran y de la cual se habla en todas partes. ¿Pero qué es esta fe? En Hechos 27-25, Pablo cuenta el motivo de su fe cuando el barco en que es transportado enfrenta la tormenta, pero un ángel le anuncia que no van a morir, aunque sí se perderá la nave. Dice así: por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo, pero vamos a encallar en una isla. Y aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 4, hablando de la fe de Abraham, dice que no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que estos gentiles tuvieran una fe tan especial como para ser reconocida por todos, quienes les compartieron el Evangelio tuvieron que ser muy coherentes en su decir y en su quehacer con las enseñanzas de Jesús. Pero no de un Jesús histórico que prometió cumplir todos nuestros deseos y darnos fama y fortuna, sino del Hijo del carpintero, el señalado por haber sido concebido antes del matrimonio de sus padres, del que no fue bien recibido por las autoridades religiosas de su pueblo, que era seguido por multitud de personas de toda condición y a las cuales les predicaba del Dios que nos llama a amar al otro, a no juzgar a nadie, a perdonar 70 veces 7, a no condenar para no ser condenados, a buscar la paz y la verdad, a compartir la camisa, la mesa, el pan, la vida con los demás, en especial con los más necesitados. Que lo malo no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón. Del Jesús que participó, como cualquier judío de su época, en fiestas donde se bailaba y se tomaba vino. Del que murió en la cruz, como si fuera el peor de los delincuentes de ese momento. Entonces me pregunto, si muchos de los que lo conocieron personalmente no creyeron en él, a pesar de lo que veían y escuchaban, ¿cómo fue que estos gentiles llegaron a tener fe en este personaje y en su mensaje? Estoy convencido que quienes le compartieron las buenas nuevas fueron más allá de las palabras. Seguramente que la alegría de haberse librado de las obras para alcanzar la gracia ante Dios era algo que se les notaba. El gozo de saber que Dios nos ama y nos perdona sin que reclame a cambio nada debió ser muy evidente en su rostro y en sus acciones. Ya no lo hacían por obligación, sino por dar a conocer lo que ellos vivían. En 1513, Martín Lutero lo expresó de esta manera: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por la fe,
Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. En mayo de 1738, escuchando una exposición del mismo texto, John Wesley fue impactado por este mensaje. Luego escribiría al respecto, mientras él, el predicador, estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo. Sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y me dio una seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos. Pero ojo, hoy se está predicando un evangelio facilista que proclama que solo por la fe ya somos justificados y santos, lo cual contradice lo enseñado en el libro de Santiago, que hace énfasis en las obras. Wesley entiende que, y cito aquí textualmente las notas del Nuevo Testamento, segunda parte, titulado Obras de Wesley, editado por la Wesley Heritage Foundation. Dice así: de los males desatados sobre la humanidad por Adán son abundantemente compensados para todos los que creen en Cristo, y que lejos de anular las obligaciones de una santidad práctica, el Evangelio las acrecienta, y que para producir esa santidad los creyentes debemos tener una fe viviente en el Evangelio. La fe viviente de la cual nos habla Wesley no es una fe pasiva. Por el contrario, esa fe debe ser activa en obras que den testimonio de las enseñanzas del Hijo del Carpintero. Pero para eso se necesita conocerlo más allá del personaje histórico. Hay que adentrarse en sus enseñanzas, muchas de ellas contrarias a lo que hoy vivimos, aún en medio de comunidades de fe judeocristianas. Oremos. Dios amado, gracias por tu generosidad al recibirnos en tus brazos sin que medie acto diferente al de dejarnos abrazar. Tu perdón, tu amor, tu misericordia nos inspiren a llevar tu amor, tu perdón y tu misericordia a todos y a todas, empezando por mí. Amén. Dios les siga bendiciendo.